Bueno, hoy casi todo lo que de alguna u otra manera hago en mi profesión está atravesada por el tema de los paisajes, ¿no? No tan solo por mi actividad en la maestría en arquitectura paisajista, sino en los últimos trabajos que he desarrollado en relación a planificar ciudades, pensándolas como si fueran ciudades paisaje, ¿no? Así. ¿Qué sería? Porque uno dice ciudad paisaje y suena... ¿Qué sería pensar en las ciudades del paisaje? Hoy es un término, el paisaje, que tiene muchas acepciones. Diríamos que año a año surgen nuevos conceptos que tratan de construir lo que significa hoy el paisaje. Hay un concepto que sale del Convenio Europeo del Paisaje y dice que el paisaje es todo. O sea, el paisaje puede ser lo que percibimos, lo que sentimos, el paisaje pueden ser nuestras raíces, el paisaje puede ser el grupo de personas con las que convivimos, el paisaje puede ser nuestro lugar en donde habitamos. O sea que hoy el término paisaje es muy complejo, por eso quizá todas estas formas de quizá, no sé si clasificarlo, sino de darle más profundidad, que son esos términos que ustedes han nombrado, es una forma que tenemos para abordarlos también. Lo hacemos más específico para poder abarcarlos, para poder abordarlos. Y para entenderlo, ¿no? Y para entenderlo, sí. Pero es muy interesante, ¿no? Uno camina y uno está caminando dentro de la ciudad y dentro de ese paisaje. Y cuando uno habla de paisaje colectivo, ¿cómo uno puede interpretar eso que tiene que ver con el otro? En realidad el término del paisaje colectivo es un término compuesto, ¿no? Pensamos primero en que todo tiene una voluntad de ser pensado desde el paisaje. O sea, los biólogos en un cuadro que arma la idea de qué lugar ocuparía o qué escala ocuparía el paisaje, hablan de que el paisaje es el conjunto de ecosistemas. Entonces nos vamos a una escala muy amplia, ¿no? A nosotros que trabajamos en arquitectura y en la planificación, nos ha gustado en estos últimos tiempos relacionar todo lo que hacemos en la ciudad con los paisajes urbanos. Entonces, una cuestión sine qua non para trabajar es la cuestión de lo colectivo. Vivimos en las ciudades porque hemos elegido ese formato. Es una de las grandes creaciones que tiene el hombre, los seres humanos, para vivir ¿no? en conjunto, en sociedad. Así que el paisaje colectivo, en primera medida, refiere mucho a eso, ¿no? A esa forma en la que hemos decidido habitar en el mundo. Yo me pregunto, ¿no? Te escucho como describirlo. ¿Son palabras estas que lo describen o cuánto de eso hay de deseo, ¿no? ¿Cuánto todavía tenemos que esperar o proponer al respecto? Sí, es verdad. O sea, son todas definiciones que nosotros le hemos puesto dentro de lo que son los paisajes innovativos. Tratamos de pensar las transformaciones que se pueden dar en el territorio de esta mirada del paisaje y en ese sentido tiene mucho de cierto lo que vos decís, ¿no? Cuando uno habla de innovación está pensando casi en una idea, en un objetivo. En una meta. Sí, en una meta a cumplir. Y es una meta de la manera en la que uno está pensando cómo transformar ese lugar de la cual uno forma parte. Y yo pensaba en este paisaje primario, ¿no? Las ciudades, la mayoría de las ciudades se componen con esa proximidad con el río, ¿no? Que de pronto está el cauce del agua. Y Carlos Paz no es ajena a eso. ¿Cómo el paisaje no tiene que ver con el cauce del agua? Me ha tocado trabajar hasta este año en Jujuy, que es una ciudad signada por sus dos grandes ríos, ¿no? El río Chico, que es chico para ellos, no para nosotros, y el río Grande, que es una dimensión de río que no... ¿El río Chico es más grande que el río San Antonio? Sí. Mira qué río chico que tiene. Sí, ¿no? son ríos que dependen de... Estacionales. Claro, son estacionales, pero aparte dependen de los cerros, o sea, tienen su... Sí, y bajan con un caudal. Me ha tocado cruzar y que te pegue una piedra porque vienen tumultuosos, ¿no? Sí. Ese barro... Son ríos muy complejos, sí. Pero es una ciudad que ha sabido convivir todo este tiempo con los ríos. Así que la presencia de un recurso vital y de un recurso
también del paisaje, tan importante como es los cursos de agua, es realmente un sello para pensar en el diseño, en la transformación de esa ciudad. O sea, pensar Carlos Paz sin los ríos y pensar Carlos Paz sin los lagos, parecería como, ¿no?, como una cosa sin sentido. Ya nos vas a contar un poquito más entonces del plano, el proyecto en Jujuy, pero tenemos una pregunta sorpresa, porque solemos hacer eso para incomodar un poquito. No, la idea es que puedas descubrir de quién es, aunque ya tenés que sacar el audio, no, bueno, para que sí, fue seguro sorpresa, se enteró en el camino, vamos a decir la verdad, por lo general es sorpresa, esta se enteró antes de camino, llegó la pregunta, pero la escuchamos y te tenés que sacarlo, sí. Sí. Buenas tardes, gracias por la invitación a participar y la oportunidad de hacer esta consulta a Lucas Roarte. Y bueno, y un poco la pregunta tiene que ver con cuánto cree él que influye la arquitectura del paisaje, sobre todo en el medio urbano, en la calidad de vida de las personas, digamos, directamente por ahí, tratando de tener una mirada desde la disciplina a la realidad para aquellos que por ahí tampoco son especialistas en el tema, pero cuánto cree que puede aportar la disciplina en específico en mejorar la calidad de vida de las ciudades. Ha detectado, ¿no?, por el sonido, por el timbre de la voz. Sí, es Pablo Carballo, Pablito, como por ahí le decimos en los grupos donde trabajamos juntos, un gran compañero y un amigo de trabajo. Bien, volviendo a su pregunta. Claro. Es fundamental, o sea, así como a la escala arquitectónica siempre decimos cuánto influye un espacio arquitectónico en el desarrollo de la vida de una persona, de un grupo de personas. Imagínense el paisaje en la vida de una comunidad, ¿no?, o en la vida de los integrantes de una ciudad. Qué importante que, ¿no? Porque termina siendo determinante incluso para la esencia o lo que significa ser parte de eso. El paisaje me hace cargo de decir, no, yo soy de tal lado por tal paisaje. Sí, o también elegir a dónde ir a vivir en función del paisaje. Me pasa muchas veces que me encuentro con gente que ha elegido vivir en las sierras justamente por el paisaje, porque ha venido por vacaciones, por recreo, por lo que sea, y que ha elegido el paisaje serrano, le ha gustado. Y también me ha pasado que le mando un saludo, una escucha que tenemos, que es mi tía, Ethel de Santa Fe, que ella me ha dicho de cuando éramos chicos, que yo no lo podía entender, de grande lo entendí, que le daba mucha... No es tan grande usted, así que no diga todavía que es grande porque... Sí. Que le daba claustrofobia a las sierras. El paisaje de Carlos Paz, ella acostumbrada a la llanura, el horizonte, claro, a ella le causaba impaciencia y no le agradaba, no le gustaba, necesitaba ver el horizonte. Y para nosotros, capaz que estamos acostumbrados, me estoy derivando, ¿no? Pero, pero me parece genial, límite, porque uno está acostumbrado a un tipo de paisaje y por eso te sorprende, que yo, cuando nosotros buscamos ir al mar, buscamos ir, aquel que vive en la llanura busca un paisaje distinto, buscamos ese tipo de lugares de recreación o que nos recrean en función al contraste, creo. Bueno, nada. Hasta ahí puedo seguir. Muy bien. Muy bien, porque tiene que ver con quizás una de las primeras definiciones de paisaje, que es deriva de país, de paese, ¿no? Y tiene que ver con ese territorio desde donde o con el cual está relacionada una persona, ¿no? Cuando uno dice vos sos de ese paisaje o vos sos de ese país, o ese paisaje relaciona la vida de esa persona con un lugar. Y eso es, digamos, la base de ese paisaje. O sea que influye muchísimo la presencia, ¿no?, de ese paisaje que lo sentimos como propio en lo que es nuestra vida, ¿no?, en lo que es nuestra forma de habitar. Acá puede ser antrópico, natural, artificial, pero en Carlos Paz pasa mucho, te voy a contar, Lucas, quizá. Uno dice calles, en Buenos Aires me ha pasado Montevideo y Corrientes, Montevideo dije, Corrientes y tal, y Uruguay pone la esquina. Y acá uno dice, no, del Cucú media cuadra.
Y es como que uno empieza a entender el paisaje desde otro lugar, ¿no? De lo que nos aporta esas imágenes, o del burrito, no, girá para la izquierda, y no decís Cárcano y la calle que sea. Bueno, ya lo hemos hablado, que para nosotros el arriba no es la numeración, sino que son las sierras, Claro, y el abajo subiendo. es el lago. Nosotros decimos Eso hace parte del subiendo paisaje. respecto a la topografía y no respecto a la altura de la calle. Para mí eso fue un descubrimiento cuando comencé a frecuentar Córdoba, por ejemplo. Claro. Sí, influye notablemente, o sea, no solamente a partir de los componentes, como les solemos llamar nosotros, que son naturales, ¿no? Que hacen a la construcción de ese paisaje natural que puede tener un territorio, sino todo lo que vos decís, ¿no? Todo lo que hace a los componentes que hoy el hombre ha construido para poder vivir en un territorio, ¿no? Que son más que nada, les llamamos artificiales, pero son componentes construidos por el hombre, son naturales para el hombre, ¿no? Está en la naturaleza humana construir esas artificialidades para poder habitar. Lucas, yo te quería hacer una consulta. Esto es según tu consideración de lo que vos pienses. Para vos, en Argentina, ¿cuál es la ciudad que tenga mejor calidad en paisaje? Urbano, ¿no? Vamos, lo urbano por lo rural no es más complicado. Creo que la relación calidad con relación también cantidad y densidad, creo que hay dos ciudades, quizá puede haber más, pero creo que dentro de las ciudades de gran magnitud, como la que estamos acostumbrados nosotros, como es la ciudad de Córdoba, creo que Rosario ha manejado muy bien el tema de planificar su paisaje urbano, y otra ciudad es Mendoza, ¿no? Creo que Mendoza ha sabido hacer, como siempre se dice, un oasis de un desierto, y ha sabido trabajar con componentes que son naturales desde una manera artificial, ¿no? De producir territorio, ¿no? De producir paisaje. Y bueno, esperemos que Jujuy sea la tercera que te diga la próxima vez. Tengo un par de conceptos de sostenibilidad medioambiental y de cambio climático, sostenibilidad urbana y sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, que es lo que se buscó en el plan en el que estás coordinando. Así que supongo que desde esos parámetros también te estás basando. Sí, hoy decimos que las ciudades están sufriendo, no sé si en el buen sentido, sino en el sentido real de la palabra, un gran proceso de transformación. O sea, ¿por qué? Porque gran parte de la población mundial empieza a vivir en ciudades. O sea, hasta el año 2004, menos del 50% de los habitantes del mundo, del planeta, vivía en ciudades. Después de esa fecha, empezó a darse que más de la mitad vive en ciudades. En Argentina es un factor muy importante tener en cuenta, ¿no? El tema de la densificación, porque más del 90% de los habitantes en Argentina viven en ciudades. O sea que imagínense que si los arquitectos tuviéramos que pensar en algún caso de estudio o en algún objeto de estudio, sin duda es que las ciudades son un tema que nos va a deparar mucho trabajo, mucha investigación y mucho estudio futuro. Bueno, yo me quedé en el bloque pasado con una pregunta que tenía ganas de hacer respecto a urbanismo y paisaje, de estos dos conceptos, cómo se relacionan o qué diferencias tienen entre uno y otro, y no sé, entiendo yo, sin saberlo, ¿no? Pero que paisaje quizás incluye urbanismo y es un concepto más amplio. Sí, así es. Quizás el urbanismo, que es una ciencia joven, ¿no? Comparada con la otra ciencia, una ciencia que tiene un poco más de un siglo, ¿no? Habla principalmente sobre el diseño, la planificación y las cuestiones que hacen a las ciudades, ¿no? Y el paisaje empieza a entenderse siempre desde una escala que en las primeras acepciones, como dijimos, eran más pequeñas, ¿no? El paisaje quizá tenía que ver con los espacios abiertos y con los espacios verdes. Hoy el concepto, quizás atravesado desde la ecología, ¿no? Podría decirse que pone al urbanismo dentro de una escala que tiene que ver con la escala del paisaje. Cuando trabajamos con la escala del paisaje o la escala del landscape, estamos hablando de una escala que es mayor a la escala geográfica o política de una ciudad, ¿no? Entonces, por eso me
me interesa y en eso estoy trabajando actualmente, por eso está buena la pregunta. Estoy trabajando sobre el concepto de ciudad-paisaje, cómo entender la ciudad como un paisaje y un paisaje que sea urbano. Me da la sensación que el urbanismo por ahí como se desarrolla más desde lo funcional. Y el paisaje involucra un montón de otras cosas. Hace unos años yo hice una maestría en Italia, en Ferrara, que dicen que es una de las cunas del urbanismo. Hay una calle que empezó a tener eso que vos decís, ¿no? Toda una programación en relación a normas y acuerdos urbanos que se daban justo en esa avenida. Tenía que ver con el lugar para que vayan los carros, el lugar para que caminen las personas, el espacio para los árboles, cómo era iluminada esa calle. Resulta que haciendo una consulta, porque eso es lo que habíamos estudiado acá en historia y en urbanismo, sobre el origen del urbanismo, uno de los profesores de allá de Italia nos dice que le pareció escuchar una teoría en donde los conquistadores habían tomado esa idea urbana de América, ¿no? De Latinoamérica. Entonces decíamos... Habían adaptado, porque esa unidad a 90 grados, no me quiero llevar, pero la ley de Indias, ¿no? Que tenía que ver con esta... y mirá, se dieron cuenta que... Claro, imagínate cuando los conquistadores vieron ciudades diseñadas por los incas, México, por los aztecas, por los mayas, es imposible decir que eso no estaba diseñado hace... Cardú de Cumano. Hace 300, 400 años, ¿no? Claro. Así que bueno, eso me dio mucha satisfacción porque digo, bueno, en Latinoamérica hace rato que a lo mejor sin saber precisamente el concepto hemos estado diseñando con el territorio, hemos estado diseñando con el paisaje de nuestras ciudades. Y está Carlos Paz. ¿Habría una posibilidad de que se dé? Porque hablamos de Jujuy. Pensemos en Carlos Paz. ¿Se da? ¿Es posible? ¿Cómo podríamos articular una mirada al paisaje de nuestra región? Sería muy interesante porque tiene que ver con todas las complejidades que nos gusta meter de condimento cuando hacemos un trabajo, un ejercicio, sobre todo si hacemos o lo hacemos en la parte académica. Creo que Carlos Paz hoy tiene no solamente una dimensión, sino un carácter que presenta un gran desafío estudiarlo y buscar resolverlo, ¿no? Buscar plantearle cuál podrían ser algunas lógicas de transformación de este territorio, que es parte nuestro, ¿no? O sea, Carlos Paz, para los cordobeses es, digamos, nuestro paisaje, ¿no? Nuestro lugar soñado, por decirlo de alguna manera. Y tener la posibilidad de repensarlo, me parece que sería un desafío más que importante y más que satisfactorio.